¿verdad? Pero hoy día vamos a ver en el capítulo 6 del libro de los Hechos, y vamos a ver otras partes de la iglesia, ya una iglesia que se está organizando, una iglesia que se está armando bien, ¿verdad? Y dice en el capítulo 6 del libro de los Hechos, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta ahí vamos a leer, ¿verdad?, la primera parte de este capítulo, y que tiene que ver con la necesidad que la iglesia de pronto se vio, porque recuerden que estaban viviendo todos en comunidad, todos habían vendido, no todos, pero algunos habían vendido propiedades y vivían juntos y compartían, y todos querían que no hubiera necesidad, que todos estuvieran bien. Pero aquí se dieron cuenta que había un problema, ¿verdad? Y el problema era que como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Y a qué se refiere, verdad? A la distribución diaria tiene que ver con la alimentación, tenía que ver, ellos comían juntos, tenían ollas comunes, tenían todo, ¿verdad? Hacían sopas, arroz, sopitas de mondongo, ¿verdad? Cazuela de res. Mesas, lavar trastes, hacer todo ese trabajo. Todos trabajaban y se apoyaban, y entonces se dieron cuenta que había una necesidad, la iglesia tenía que organizarse un poco más, y entonces los apóstoles se dieron cuenta: bueno, nosotros predicamos, nosotros enseñamos, no podemos también estar atendiendo esta situación, ¿verdad? Y llamaron a otros discípulos. A mí me llama la atención esto porque la iglesia se va desarrollando, y entonces la iglesia, de acuerdo a la necesidad, es que la iglesia va desarrollando sus ministerios, va adheriendo a otras personas para el trabajo, ¿verdad? No como hoy día existen muchas iglesias donde el pastor es el único que lo hace todo. El pastor abre la iglesia, el pastor canta, el pastor predica, el pastor, ¿verdad?, la hace todas, y no le da oportunidad a nadie más. Aquí nos damos cuenta que vieron la necesidad, ¿verdad?, y se dieron cuenta de que el trabajo era mucho, pero sin embargo dijeron: bueno, hagamos algo, llamemos busquen ustedes. Ni siquiera dijeron ellos: nosotros les vamos a buscar, sino le dijeron: no es justo que nosotros también dejemos de la palabra para servir a las mesas. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones buenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y entonces la gente buscaron, ellos, no fueron los apóstoles, ¿se dieron cuenta? Sí. La gente empezó a buscar. Sí. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta quiénes tienen buen testimonio, quiénes son, ¿verdad? No es solamente el hijo del pastor, la hija del pastor, o la hija, y que solamente la familia, ¿verdad? Porque generalmente sucede eso en muchas iglesias, pero sin embargo aquí la gente eligió a quienes tenían de buen testimonio, que tenían sabiduría, y entonces eligieron a este grupo de hombres, ¿verdad?, que fueron 7, ¿o no? Oye, sí, y esa otra cosa, Carlos, ¿por qué tenían que ser 7? Porque siempre se menciona las 7, el número 7, las 7 plagas postreras, los 7 colores del arco iris, los 7... Bueno, aquí en algunos comentarios bíblicos hablaban un poco el tema de los 7, porque siempre se le anda buscando un significado también a lo que es número y todo. Y dicen que en este caso es pensado así por... la idea es pensar de que
porque están buscando como ¿cómo se dice? Distribuir toda esta necesidad, y es un grupo bastante grande, ya acabamos de hablar de cuánta gente es. Entonces, uno de los pensamientos, ¿verdad?, principales es que eligieron 7, así cada uno tiene un día de la semana para encargarse, no de ir a atender cada viuda, pero como, digamos, supervisor, sobre lo que es un ministerio de ayuda y servicio, ¿verdad? Es para que tengan un día cada uno. Sí, suficientes manos para ayudar. Porque si los apóstoles dicen, okay, este trabajo no nos corresponde tanto a nosotros porque te estamos enseñando y nos va a quitar mucho tiempo, tampoco le quieren tirar todo ese cargo sobre una persona. Claro. Porque va a ser el mismo problema. Claro, va a quedar agotado. Entonces, una de las ideas, de los pensamientos de que son 7, es simplemente porque son 7 días de la semana y cada uno está trabajando con su equipo, con su team, para manejar y destruir lo que es la necesidad. Bueno, es uno de la idea, ¿verdad? Claro. De por qué 7. Eligieron a Esteban, dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Era un hermano que venía de otra ciudad, ¿verdad? Después vamos a hablar bastante de Antioquía cuando lleguemos al momento en que Pablo sale de su viaje misionero. Es de ahí, de ese lugar donde él sale, no es de Jerusalén, sino de Antioquía. Pero bien, a los cuales presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces eligieron a estos varones, ¿verdad? Y los apóstoles pusieron las manos sobre ellos y los ungieron. ¿Verdad? Que importante el ungimiento, que es la unción. La unción es simplemente delegar, ¿verdad?, a autoridad ya delegada de Dios, porque los apóstoles fueron delegados por Jesús, fueron llamados por Jesús y fueron ungidos prácticamente por Jesús mismo. Entonces ellos tenían ya la autoridad, por lo tanto ellos ahora pasaban su autoridad sobre otros líderes, y es lo que nosotros hacemos generalmente cuando nombramos ancianos, cuando nombramos pastores. Se ungen, se ponen las manos, se ora, ¿verdad?, para entregar esa autoridad que Dios ha entregado, ¿verdad? Y entonces, ungiéndolos a ellos, orando por ellos, empezaron a hacer su trabajo, le pusieron las manos, y dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Quién eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran miles de hombres de Dios que servían en el templo, ¿verdad? Servían en el templo. A uno les correspondía el incienso, otro les correspondía, en fin, diferentes tipos de trabajo dentro del templo. Y eran muchos. Era un servicio. Y muchos de ellos se convirtieron al Evangelio. Yo me recuerdo cuando el velo fue rasgado, dice, de arriba abajo. Habían sacerdotes adentro de ese templo y se dieron cuenta del milagro ese que sucedió, y muchos de ellos se convirtieron desde ahí. Pero acá, al ver que en el poder de Jesús los enfermos eran curados, todos los milagros que sucedían, cómo se empezaron a multiplicar, eran miles los que habían. Entonces los sacerdotes también empezaron a convertirse al Evangelio de Jesús. Y seguimos leyendo entonces en el versículo 8. No sé si hay algún comentario más con respecto al versículo. Algo rápido, hermano, que encontré también interesante, de que hay un conflicto con estos líderes también, de los fariseos, saduceos, los escritas, pero importante saber de que esto es del cuidado de viudas y huérfanos, es una parte bastante importante de la vida judía. La autoridad del templo era lo que organizaban la distribución de las necesidades de los necesitados. Entonces todos estos griegos y hebreos que menciona la escritura son judíos convertidos ahora por creer en Cristo, pero son judíos, ¿verdad? Así es. Entonces y el templo tenía la responsabilidad, digamos, de ayudar a estas viudas y huérfanos, pero llega un momento de que los encargados del templo dejan de hacerlo
y por eso ahora los discípulos se encargan. Y simplemente porque los apóstoles no han obedecido y siguen predicando a Jesús, se limpian las manos de la responsabilidad del templo, de ayudar a los celos de nuevo, ¿verdad? Y la rabia. Tú dices, ¿a dónde está, como judío, dónde está su fe en Dios y su responsabilidad a Dios de cuidar a las viudas y a los huérfanos? El primer conflicto que tuvieron con los discípulos y con Jesús, se limpiaron las manos así de la gente que tenía necesidades. Problemas suyos, entonces ustedes se tienen que preocupar. Lo encontré así, es tan una reacción tan religiosa, sin así amor es. y cariño, así. No, nosotros no vamos a ayudar. Es como el pastor que te trae pan, ¿verdad? No somos parte de la misma iglesia, del mismo ministerio, no trabajamos juntos, ¿verdad? Pero en su corazón, él te habla y trae pan y se asegura, y no es su gente, no es su iglesia, en vez de tener ese corazón de decir, pero Amor en Acción no pertenece a mi ministerio, entonces prefiero botar el pan que dar solo Amor en Acción. Y aquí eso es la reacción que vemos de la autoridad judía. Qué triste, ¿verdad? Que sus corazones estaban tan endurecidos de que no apoyaban, ¿verdad? Así es. Así que bueno, estos hombres fueron nombrados, fueron ungidos para hacer el trabajo. Pero aquí ahora el capítulo habla específicamente de uno de ellos, que era Esteban, ¿verdad? Y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Te dan cuenta aquí que ellos eran hombres llenos de gracia del Espíritu Santo, pero no solamente estaban llamados para servir a las mesas, ¿verdad? Servir a las mesas, estamos hablando como que si fueran garzones, ¿verdad? O sea, de que dice, Esteban dice, estaba lleno de gracia y de poder. Claro. O sea, que era alguien... Lo que hacían ellos era simplemente con esa sabiduría, era organizar el trabajo. Atender. Seguro que ellos trabajaban con un montón de otras personas, ¿verdad, Esteban? No es que hacía el trabajo solo, sino que simplemente delegaba sobre un montón de gente, si habían miles de personas, ¿verdad? Pero ellos eran los que estaban a cargo de que todo funcionara bien, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué lleno del Espíritu Santo? Porque cuando la gente está llena del Espíritu Santo, y tiene un cargo como servir, por ejemplo, se van a encargar de que todos coman bien, de que no se guarde cosas especiales para alguien, que no haya ese tipo de controversias, situaciones que vemos en la iglesia, ¿verdad? Tenía que ser hombres llenos del Espíritu y que controlaran, dirigieran, organizaran, ¿verdad? Esto. ¿Por qué? Porque se estaban alimentando miles de personas diarias. No estamos hablando de 20, 30, estamos hablando de miles. Y entonces las comidas tenían que ser distribuidas, tenían que ser compradas, tenían que ser distribuidas todos iguales. Y aquí no habían gente especial, ¿verdad? Donde a los apóstoles se les daba una comida especial y al resto de los demás se les daba otra comida, ¿verdad? Como pasa con las iglesias en este instante. Tienen sus asientos separados. Escuché una vez que por eso eligieron 7 hombres para hacer este trabajo. Porque si fueran 7 mujeres, le guardan todo un platito a su hijo. A su hijito, regalón. Este platito es para mi hijo. Hermanas, broma. No, sí es cierto. Hermano, esa es broma, es cierto. Pero mire, interesante porque nosotros en Amor en Acción, una de las enseñanzas que tenemos como doctrina, es que nosotros los pastores somos los últimos en comer cuando hacemos comida, ¿o no? Sí, yo le hablaba, de hecho, conversaba con una familia que de hecho van a venir el domingo. De eso, de que nosotros crecimos, le digo, fíjate, le digo yo le explicaba y le decía, hace 27 años, le digo, que yo me convertí al cristianismo, le digo yo. Y le doy gracias a Dios, le digo yo, por haber nacido en Amor en Acción, por una razón, le digo yo, que nosotros hemos aprendido de que entre más grandes somos espirituales, más chiquititos tenemos que ser. Entonces le digo yo, nosotros nos gusta hacer asados, nos gusta hacer comida, nos gusta pasarla bien en la iglesia, le digo. Pero los últimos, le digo, que se quedan limpiando, los últimos que se quedan recogiendo mesas, los últimos que se quedan lavando platos, somos los pastores. Somos los pastores. Así es. Y otros hermanos que nos ayudan, hay muchos. Y hay que nos ayudan. Pero no los dejamos a ellos así, nosotros nos vamos, ¿verdad? Tampoco tenemos una mesa especial.
la mesa del pastor, ¿verdad? Yo he ido a lugares donde yo hay que poner una mesa al pastor, y digo, no, hermana, no, a los pastores no se les pone mesa especial. No, yo estoy iguales. En contra, por ejemplo, de varias cosas que a lo mejor muchos me van a juzgar, pero yo en mi crecimiento bíblico, como yo he conocido las Escrituras, como yo he ido creciendo espiritualmente, me doy cuenta que hay iglesias donde los pastores, por ejemplo, en los tienen arriba del púlpito unos asientos especiales para sentar a los pastores. Oh, sí. Ahí están todos los reverendos al frente, mirando a la congregación así, desde arriba hacia abajo. Nosotros no creemos en eso. Aquí los pastores no tenemos el primer asiento, ni el segundo, ni hay un lugar especial para el pastor. Generalmente yo estoy sentado atrás, viendo de que todo el mundo esté funcionando bien. Nadie tiene un puesto, y a veces me siento al frente porque estoy chequeando el sonido que está al frente, pero nunca nosotros tenemos ese corazón, ¿verdad? Como lo vemos. Por eso es que pongo énfasis en que estos hombres llenos del Espíritu Santo, porque eran llenos del Espíritu Santo, tenían que ser para que se hiciera un trabajo sin acepción de persona. Un trabajo justo. Un trabajo justo, un trabajo donde a nadie se le... ¿verdad? Porque aquí están alegando de que a la viejita, a las viudas griegas se les distribuía mal, no se les daba, o se les daba menos. Claro, porque los que estaban a cargo de eso eran... Entonces los apóstoles dijeron, nosotros si hacemos el trabajo lo vamos a hacer bien, vamos a distribuir a todo bien, pero no podemos dejar de enseñar, predicar, por hacer este trabajo. Así que ustedes mismos llamen a 7 personas que estén llenos del Espíritu, pero no llenos del Espíritu, no para que hablen en lengua, ni para que estén profetizando, ni para que estén con el panderito todo el día, sino con sabiduría. Cuando yo hablo, cada vez que yo veo la palabra Espíritu Santo en la Biblia, veo sabiduría, inteligencia, veo gente llena de Espíritu Santo, gente que tiene tino, es una palabra que, verdad que no sé, tino, tiene sabiduría, inteligencia, no hay acepción de persona, es una persona justa, equitativa, no pasa sobre nadie. A eso cuando hablamos del Espíritu Santo. He conocido tantos pastores, inclusive llenos del Espíritu, pentecostales, o sea, como se llamen, ¿verdad? Pero son capaces de... he visto cosas terribles que han hecho, de envidia, de celo, de verdad, porque le hicieron esto, ellos van y hacen algo peor, ¿verdad? Pero hablan en lengua en la iglesia y profetizan y les gusta el panderito todo el día, pero Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, significa una persona sabia, inteligente, que es justa con todos. Quería hacer énfasis en esto, porque es fácil, hacer acepción de personas. Ahí todos comían bien, todos eran atendidos bien, ¿verdad? Yo estoy seguro que Esteban y estos varones tenían su grupo de gente que los enseñaban y le decían, le vamos a distribuir a todo el mundo igual, aquí no hay platos preferidos para nadie. Yo he estado en iglesias, hermano, y me da pena, cuando recién me convertí, los primeros años de mi vida, hacía comidas, de esas comidas deliciosas, y todo el mundo traía, hermanos, pero increíble, hay platos, por ejemplo, venía un ceviche, ya, el ceviche había que esconderlo. No salía el ceviche lo guardaban escondido y después, se nos olvidó el ceviche, mire, quedó aquí el ceviche, y se lo llevaban. Tortas, hermano, tortas enteras, escondían todo y ponían nomás algunas cositas. Por eso es que cuando nosotros hacemos comida en nuestra iglesia, yo le digo a las hermanas, no guarden nada, pongan todo sobre las mesas. Si todos trajeron, pongan todo en la mesa. Y aquí no hay excepción de que, le voy a hacer un platito a mi hijito porque va a llegar tarde. Su hijito llegó tarde, que no comió. Simplemente aquí no hay nadie, no existe ese tipo de cosas. Tenía una persona que, tremenda, tenía hasta un plato, o sea, porque el hijito no podía comer en un plato cualquiera, él tenía un plato especial de loza, pero, ¿verdad? Entonces la mamá se lo traía y le hacía su platito de comida, se lo tenía, y con un tenedor y un cuchillo, que nadie se los vaya a tocar. Lo vi, podría decir hasta nombre, ¿verdad? Pero esa gente, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre 50 años, man. No estamos hablando de un niñito de 18, de 15, un hombre de 40, 50 años, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas yo las miraba, las vi antes de ser pastor, y yo dije, el día que Dios me llame, yo voy a cambiar todo esto. Nuestro ministerio tiene que ser diferente.
Vi tanta injusticia, varón, vi tanta comida escondida y sacándolos por detrás, las ollas llenas de comida metidas en los autos de los pastores, de los líderes, ¿verdad? Llevándoselo para sus casas. Eso no se hace. Si alguien en Amor en Acción hace algo, dígamelo, porque esa persona no trabaja más con nosotros, porque nosotros no somos así. Bueno, no me quiero enojar. Y entonces estaban llenos de espíritu, y Esteban entonces, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él seguía predicando, seguía enseñando, seguía en las cosas de Dios. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Interesante esta cosa, ¿verdad? Interesante. Lo empezaron a seguir, como lo vieron que era un hombre, ¿verdad? No se fueron en contra de Pablo, de Pedro, no se fueron en contra se fueron en contra de Esteban, ¿verdad? Para mí Esteban tiene que ser un hombre muy inteligente, sabio, un hombre, ¿verdad?, que se arremetieron en contra de él. Habían prodigios y señales, y doy gloria a Dios que aquí no dice qué, ¿verdad? Porque le encanta a los que de repente Dios los usa en algo, decir: oh, yo resucité un muerto, oh, yo sané un enfermo, o yo hice esto. Dice que hacía prodigios y milagros, pero nada más. No dice que hacía, pero estaba lleno. No dice que hacía prodigios y milagros. Ya, eso. Nada más. Y entonces empezaron a perseguirlo y le pusieron testigos falsos. Sí. Qué tremendo era, porque cuando tú... Que no había forma de encontrar culpa contra él. Lo encontraban demasiado sabio, no podían discutir con él, no podían hablar porque era un hombre muy sabio. ¿Qué hacemos con esto? Y es lo que pasa con mucha gente. En ninguna parte cuando habla de Esteban menciona una diferencia en, digamos, la educación de Esteban. En lo que, digamos, como Pablo. Sabemos que Pablo estudió bajo Gamaliel. Sí, entonces, pero acá Esteban es uno más de todos los que están ahí. De todos los que están allí. Entonces, su sabiduría no viene por, digamos, por educación, no le está ganando simplemente porque él sabe más. Le está ganando en esto simplemente porque está lleno del Espíritu Santo. Lo mismo que le pasó a Pedro. Sí. Que Pedro sin escuelas, un pescador, sin conocimiento de nada, y es el que predica. Sí. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que lo mueve a él. Ordenado, sabio, ¿verdad? Con puntos claros donde estos maestros de ley no pudieron encontrar algo que se pegara ahí. Pero lo interesante aquí es de que lo están acusando, pero todos los que están al frente de él no le miran el rostro de él, sino que miran un ángel. Ven un rostro de ángel. Yo creo de que, ¿cómo será? ¿A qué se refiere? Ajá. Así debe ser cuando la Meche me mira a mí, ¿verdad? Seguramente. No vaya que mira un ángel. Cuidado, porque a lo mejor conoce algún ángel. Dice como rostro de un ángel. A ver, no tengo ningún comentario con respecto a eso, ¿verdad? El rostro de un ángel. ¿A qué se referiría el rostro de un ángel? Sería, no sé, como qué, así como con brillo, con a lo mejor, ¿cómo sería? Con paz, no sé, no estoy, sí. A ver si encuentro. Más que paz, yo pienso, como dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Wow. No dice nada aquí, no tengo ningún otro. Ya no dice nada, pero con rostro de ángel.
tiene que haber pasado algo milagroso. Se dieron cuenta de que había algo sobrenatural en la vida de ver, ¿verdad? Algunos le ponen la aureola, ¿verdad? Sí. Generalmente las pinturas que se ven por ahí, le ponen la aureola. Entonces pensarán que eso, porque muchos en el catolicismo los santos le ponen una aureola sobre la cabeza, ¿verdad? Que es una cosa que no es bíblica, que no es... Cuando se habla del rostro del ángel, debe ser como que iluminaba una paz, algo, tiene que ser algo increíble, ¿verdad? Porque yo nunca he visto un ángel, no sé si ustedes han visto un ángel, pero me imagino que debe ser algo impresionante ver algo así, ¿verdad? Como de luz, en fin, pero los ángeles existen, ¿verdad? Y sabemos que los ángeles están para el servicio de los hijos de Dios, y existe una variedad increíble de ángeles, ¿verdad? En alguna oportunidad vamos a hablar específicamente de este tema. Aquí dice, el rostro de Esteban no tenía ese parecer manso, suave y angelical que vemos en tantas pinturas, ni tampoco era una mirada de severo juicio o ira. En cambio, su rostro reflejaba la perfecta paz y confianza de alguien que conoce y confía en su Dios. Así es. Su rostro tenía la misma gloria reflejada que Moisés cuando vio a Dios íntimamente. Quedó como blanco, ¿verdad? Su cabeza así, su pelo, fue una impresión increíble, ¿verdad? Coralia arriba nos dice un rostro apacible, amoroso. Apacible, amoroso. ¿Verdad? Ese es el rostro, ¿verdad? Carolina pregunta, ¿cómo es un ángel? ¿Verdad? Y ahí Coralia le dice con un rostro apacible, amoroso. Debe ser algo así, algo increíble, ¿verdad? Pero bueno, sigamos, porque en realidad el capítulo 7 viene muy ligado al capítulo 6, porque aquí dice que el sumo sacerdote dijo entonces, es esto así cuando lo trajeron, ¿verdad? Porque lo trajeron al Sanedrín, y ahí lo empezaron a interrogar, y el sumo sacerdote dijo, es esto así, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A mí me interesa, mira, porque cuando escuchemos esto, lo que él está hablando es de que en ninguna parte él está hablando en contra de los cambios de lo que lo están acusando. Sí. Porque está hablando específicamente de lo que ellos saben y cómo era, ¿verdad? Antes de que fuera enviado, antes que Abraham fuera conocido. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia a ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios, así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, a Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, ¿verdad? Y ahí está contando la historia, ¿verdad?, de cuando estuvieron 400 años en Egipto. Y de ahí sigue en el versículo 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacobo que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham,
el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Lo mató, ¿verdad? Pero él pensaba que sus hermanos, que comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Wow, ya se habían dado cuenta. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, le enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Aquí, ¿verdad?, estamos leyendo la historia, estamos leyendo lo que Esteban les habló ahí en ese concilio, ahí en el Sanedrín, ¿verdad? Y lo que está haciendo es haciendo un resumen de toda la historia desde el principio, desde Abraham, y aquí vamos hasta Moisés, ¿verdad? Sin fallarle ninguna, porque era un hombre que conocía muy bien la historia y conocía muy bien lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo en el versículo 37: este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya sucedido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia, ¿verdad? Y aquí sigue relatando y sigue hablando. Interesante como Lucas escribe cada detalle, cada palabra, cada historia, ¿verdad? Y dice en el 44, ya estamos, nos queda poco: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto.
el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculos para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duro de cerviz y circunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Aquí ya le está pegando una regañada más o menos, ¿verdad? Yeah. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley y por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¡Wow! O sea, le cuenta toda la historia que querían escuchar, sí. Les relata todo para dejarlos contentísimos con lo que estaban escuchando, pero al final les hace saber que ellos eran exactamente igual a los demás, que mataron a los profetas, y, ¿verdad? Esa rebeldía que tenían, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de que vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¡Wow! Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dan de grandes voces, me imagino, como se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apiedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se quedó dormido. Durmió, murió. Wow. Le daban 2 capítulos para contar la historia de Esteban. Pero lo interesante es Esteban, después de todo, le dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Así es, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, dice que murió. O sea, tener ese corazón para no rechinar los dientes después de que te han maltratado tanto y que te matan a pedradas, y todavía decirle: Señor, ¿sabes qué? Perdónalo. La lapidación que le llamaban, ¿verdad?, a ese acto de muerte por apiedrada, era tremendo, era terrible, porque te ponían al frente y todos recogían una piedra. Todos te apedreaban. Y todo, o sea... Todo. Todavía ocurre esa forma de castigo en países. Todavía existe. ¿Sí? Yo leía un tiempo atrás de la forma que se hace ahora, que piensan que es bien parecido al tiempo antiguo, es que hacen un hoyo y al hombre castigado lo entierran hasta el cuello. Le deja la pura cabeza afuera. La pura cabeza afuera. Y con mujer o niño, porque no hay piedad de mujer o niños, lo entierran hasta la cintura. Con esa oportunidad, por decir, de poder salir. Claro. Entonces le deja la mano. O protegerte. Para protegerse o poder sacarse del hoyo, pero al hombre de la cabeza abajo. Es como se hace hoy en día, en tiempos modernos, porque todavía se hace. Claro. Entonces es pensado que también era bien parecido.
Y no te están tirando así piedritas, así como el cabro de la calle que pasáis y te tira una piedra al auto, así. Estamos hablando de... Y en Israel las piedras son inmensas. Y están en todas partes. Y hay en todas partes, dicen, que un pedrero por todos lados. Es pura piedra. Nosotros yo he estado 3 veces en Israel. Es pura piedra. Donde tú vayas en Israel está lleno de piedras. Así que para darte el gusto de tirar una piedra, vaya a encontrar... Agarrar unas piedras y dárselas. ¿Verdad? Y lo más increíble de todo es que cuando hablan de Esteban, muchas otras enseñanzas muestran de que con flecha, ¿verdad? No sé si lo han visto. Hay pinturas donde lo atraviesan con una flecha y todo eso, pero eso no. Bíblicamente lo apiedraron. O sea, le tiraron piedras hasta que murió. Hasta que ya pierde la conciencia y se sangra. Quebrar el... Como el cráneo, como debe sonar cada golpe. Esta semana que ocurrió en el mundo de hockey, un muchacho joven en Alemania le llegó el pack, que es lo que se juega, que es un disco negro así, plástico bien duro, pero chiquitito, nosotros lo hemos visto. Le pegaron aquí debajo del ojo porque andaba con casco, y con la fuerza de eso, una cosita así chiquitita, le quebró el hueso y se lo metió para dentro del cerebro. Y falleció el muchacho. Estuvo en el hospital, pero brain dead, ¿cómo se llama? Ya, se rompió el cerebro. Sí, con máquina para respirar, y bueno, obviamente ya no había cómo salir de eso. Pero la fuerza le quebró y le metió para adentro un pedacito de hueso al cerebro. Y le rompió el cerebro. Y falleció. Entonces, cuento eso para tener una idea de la fuerza del impacto de una piedra a la cabeza. Te está quebrando. No, pues la tiras con ganas, pues, sí. Oye, porque allí se ve de que ahí no le estaban haciendo así. Es que, no. No, y estos estaban indignados, a los claro, les crujían. Rechinaban los dientes. Había un odio claro, o sea, de que como que estábamos jugando béisbol. Porque nosotros vemos así, leímos y decimos, bueno, sí, y él con los ojos para arriba estaba, el Señor recibe, lo estaban matando con piedra, ¿verdad? Y sí, no es una muerte placentera, ¿verdad? Qué increíble ponerse a pensar en este detalle, ¿eh? Uno de los mandamientos es no matarás. No matarás. Ajá. Pero mataron tantos. Si tú te pones a dar cuenta en el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo he comentado otra oportunidad, pero dice que si tu hijo es rebelde y no te quiere escuchar y se rebela contra el padre, contra la madre, y ya es una rebelión que no se puede controlar, dice que hay que ponerlo en la puerta de la casa y hay que lapidarlo. Yeah. Vienen los vecinos, viene toda la gente y lo matan al joven. ¿Verdad? Wow. Y no solamente eso, pero hay un montón o sea, la lapidación era algo tan normal, era común. Ya. Y aquí, ¿qué había hecho Esteban? Absolutamente nada. Ahí solo pusieron... Lo acusaron falsamente. Gente de esa gente que se preocupa por andar levantando falsas calumnias de alguien. Y eso es peligroso. ¿Verdad? Y él podría haberse defendido o alguna cosa, pero no. Llevó la palabra y al final les dijo, duro de servir, ustedes son iguales. Exactamente iguales. En vez de defenderse, decirle, mire, y está bien, yo no voy a hablar más de Jesús, déjeme tranquilo, yo me voy a ir. Nada. ¿Verdad? Para mí Esteban es uno de los ejemplos de que a pesar de cualquier circunstancia no podemos dejar de hablar del Evangelio y no podemos dejar de hablar la verdad. Aquí hay una lista pequeña así de lo que enseñaba Esteban. Jesús era mayor que Moisés. Eso. Entonces de ahí lo acusaron blasfemas contra Moisés. Jesús era Dios, blasfema contra Dios. Así es. Jesús era mayor que el templo, blasfema contra el lugar santo o el templo. Jesús fue el cumplimiento de la ley, blasfema contra la ley. Pero ninguna de esas cosas que enseñó Esteban había algo contra la ley, contra Moisés, contra Dios, contra el templo. Nada. ¿Verdad? Pero está explicando las cosas tal como las entendemos nosotros hoy día. Sí. Exactamente. Esto es lo que los judíos jamás pudieron entender y comprender, ¿verdad? Lo que pasó. Pero Esteban, bueno, esta es la historia que queríamos relatar hoy día. Y es una historia que nos ayuda a nosotros, los cristianos, y nos estamos hablando que el apóstol era un diácono.
¿verdad? Un líder que no cayó y que aparte de eso fue capaz de perdonar a aquellos que lo estaban injuriando, a aquellos que lo estaban matando, ¿verdad? Que para mí es un ejemplo maravilloso de lo que es el Evangelio, porque eso de poner el otro lado de la mejilla, ¿verdad? De que lleva la extra milla, ahí se cumple, pero yo he escuchado historias tan tremendas de pastores que han ido y han hecho cosas tremendas en contra de personas que le han hecho cosas, ¿verdad? Y uno pone en la pesa así, bueno, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es estar lleno del Espíritu? ¿Qué es? Y aquí para mí Esteban es un ejemplo increíble, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros diría, pero es que, ¿verdad? Me tengo que defender, si no me defiendo yo, ¿quién me va a defender? ¿Verdad? Muchos callan, muchos dejan de hablar, muchos dejan de ir a la iglesia, muchos dejan de, por cualquier simpleza. Pero sin embargo aquí nos muestra Esteban de que para él era más importante Jesús, que aún la muerte no tenía tanta importancia como la tenía Jesús. Y esa es tremendo, ¿verdad? Sí. Hasta aquí vamos a dejar, hermanos amados. Yo no sé si hay algún comentario o alguna pregunta, no, pero ya estamos listos para retirarnos y